Amigos de Todo Terreno, ¿qué tal están? Es una gran bendición poder estar con ustedes de nuevo en este podcast. Estamos muy contentos porque la temporada 7 ha arrancado con fuerza. ¿Qué tal, Carlitos? Bien, con Tocho Morocho ha arrancado la temporada, pues contentos de poder grabar nuevamente un podcast. Hoy no tenemos invitados. Hoy vamos a tocar un tema, Eduardo, que creo que va a ser de mucha bendición para nuestros amigos todoterreno, como fue para nosotros el poder desarrollarlo. Y una de las primeras cosas que queremos platicar es entender que nosotros como hombres, hay dos tipos de hombres, unos muy fuertes y muy agresivos y que se quieren comer el mundo, pero también ha empezado una plaga de hombres anestesiados, Eduardo, que andan sin rumbo y andan tan preocupados por no incomodar a nadie que pasan a ser relegados. Yo creo que en el Señor fuimos llamados a otra cosa. Entonces nosotros nos quejamos que hay una crisis política en el mundo, que una crisis económica está surgiendo, pero en realidad parte del problema, amigo todoterreno, es que estamos teniendo crisis de identidad, porque como hombres dejamos de entender. Y te quería compartir esto. Estaba estudiando hace como 2, 3 días ahí en mi casita, me levanto muy temprano, tengo un pequeño estudio y ahí me voy a refugiar en mi cueva. Y yo le decía al Señor cómo poder hacer ese balance. Y el Señor me decía, práctico, no tienes que ser bueno, tienes que ser justo. Yo le digo, pero ¿cómo lo aplico? En mi casa voy a ser bueno, en mi trabajo voy a ser justo, en mi casa voy a ser sacerdote y en mi empresa voy a ser rey. Cuando tú logras mantener ese balance es donde creo que podemos tener la hombría que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pues el tema de hoy, amigos Todo Terreno, está basado en el libro Hombre de Verdad de Ed Cole. Vamos a ver 7 verdades que todo hombre necesita escuchar. Gracias a mi amigo Gustavo Durán que me compartió este libro. La verdad es que ha sido una muy buena lectura. He estado comparándolo mucho con cómo son las vivencias de nosotros de hombres, de qué tan honestos somos con nosotros, qué tanto nos enseñan a ser hombres en este tiempo, ¿verdad? La verdad es que al leer también el libro de Salvaje Corazón, uno ve de que el hombre necesita esa conquista, llega con la princesa, conquista a la princesa y ella no sabe qué más hacer. Entonces, creo yo que debemos de empezar a tener ese balance, ¿verdad? La verdad es que muchos de esta imagen de Hollywood donde nos presentan al hombre de película, al fanfarrón, al valiente, aquel de mandíbula cuadrada, ¿verdad? El que resuelve todos los problemas casi como MacGyver con una navajita, ¿verdad? Que podía hacer de todo. Pero la realidad de cada uno de nosotros es diferente. Y para entrar en materia, el primer punto que queremos platicar es lo que brilla no siempre vale. La calidad es interna. Y encontré un ejemplo en este mismo libro tan bonito donde dice que esto se aplica tanto a la madera como para el carácter de un hombre. Yo decía, ¿cómo funciona esto, verdad? Y decía un carpintero experimentado que entre más barata es la madera, más brillo es lo que tienen que echar afuera, ¿verdad? Más barniz y Más lijar más. trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad la calidad no depende del resultado final, sino depende de la base, de los materiales que fueron. Entonces, para nosotros como hombres, el reto es de qué estamos hechos, de qué es lo que ha sido formado en nosotros, en nuestra casa, y luego cuando venimos al Señor, cuando decimos que tenemos un nuevo nacimiento, viene una nueva formación de parte de papá. Y hoy vemos muchos hombres que han pulido su imagen hasta brillar, así como el ejemplo que ponía Carlos de la Madera, con títulos en la pared, con un vocabulario sofisticado, con unas poses de liderazgo, tal vez una ropa que lo haga resaltar en todo, ¿verdad? Con nombres importantes en su agenda, que vemos que todo brilla, pero cuando empezamos a rascar un poco la superficie, vemos que hay un vacío, ¿verdad? Que realmente es como llenar de barniz un MDF, ¿verdad? Que al final, si nosotros rascamos el MDF y le echamos agua, es cartoma. Entonces, esa es la parte que hoy queremos hablar. Recordemos que, como lo dice el reverendo Gastón, dice, cuando el encanto desaparece, todo lo que queda es el carácter. ¿Qué queremos ver hoy? Ese hombre que necesita ser un hombre de verdad, un hombre que no necesita ese brío para poder brillar. Y hablando de bríos, imagínate un bumper cromado. Ahora ya no se usa tanto los bumper cromados, pero pensemos en un carro clásico, aquel bumper cromado, hermoso, un carro de exhibición. Si solo sirve para exhibición,
En realidad yo creo que un hombre de verdad, más que ese bumper cromado, es ese motor. Eso es lo que va a dar la fuerza para la familia, donde la esposa se sienta respaldada, los hijos se sientan protegidos. El talento no es el que funciona bajo los reflectores. En realidad el talento es el que funciona cuando estamos solos, Eduardo. Así Qué es. es en realidad lo que pensamos? ¿Qué es lo que proyectamos? ¿O qué temores tenemos? ¿Que podemos tener temores? Claro que podemos tener temores, pero entender que en el Señor es la única forma de validar nuestra hombría. Y hay un versículo que marca todo lo que hemos hablado. Primera de Samuel 16:7 que dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Segundo punto importante, los sustitutos que nos están destruyendo. ¿A qué nos referimos con estos sustitutos? Eh, Vivimos en la era que el escritor lo llama como el como si. Yo decía, ¿cómo así? ¿Verdad? Como si el dinero fuera lo más importante y puede comprar afecto. Como si los regalos fueran lo mismo que comprar tiempo. Como si el éxito externo llenara un vacío interno. Como si aparentar fuera lo mismo que ser. Estamos viviendo cartón. Hemos cambiado valores, como por ejemplo el bien y el mal son cosas personales. Cada quien decide. ¿Verdad? Esto nos va a sonar liberador, pero en realidad es una trampa. Es como darle cubiertos finos a un caníbal. ¿Verdad? Al final, ¿qué va a hacer? Arrancar todo y se lo va a empezar a morder. Pero en su naturaleza y en la naturaleza de nosotros de hombres, tenemos que elegir las cosas bien. Realmente, muchas veces elegimos sustitutos que nos duelen mucho, que hacen ver nuestra vulnerabilidad porque tenemos miedo, ¿verdad? Y no enfrentamos las cosas, negociamos, no realmente hacemos lo que tenemos que hacer y en esas negociaciones perdemos lo que más importa. Y fíjate, Eduardo, que muchas veces la motivación no es mala, porque en realidad, ¿para qué trabajamos? Para tener a nuestra familia mejor. La palabra nos dice que el que no provee es peor que el que niega la fe. Pero en ese afán de proveer, se nos olvida cuál es el origen de poder trabajar. Hay una prédica que me encanta que se llama El afán, el enemigo del amor. Y en realidad es eso, ¿verdad? Nos drena muchas veces el trabajo. Entonces yo creo que entender y mantener ese balance, ¿por qué? Porque no es lo mismo solo firmar un cheque para cubrir ausencia. Y como Así lo es. hemos dicho más de una vez, amigo todoterreno, pues obviamente están trabajando los dos en el hogar, uno cubre al otro, el otro al otro. Lo que estamos hablando, tú y yo sabemos, es de que a veces trabajamos de más por llenar un ego, por llenar un vacío, tal vez por un mejor carro, una mejor casa, que no está mal, pero estamos sacrificando lo más importante, que es la familia. Y realmente entender que la presencia no se puede comprar, es algo que ya debemos de tener. El respeto no se puede fabricar, es algo que se debe ganar. El honor no se pule. Muchas veces mucha gente anda buscando que le den honor y honra y realmente no ha trabajado para eso, ¿verdad? Sino que solo lo busca. Y entonces, cuando entendemos que no tenemos que negociar esto, se vuelven cosas baratas que en nuestra vida van a marcarlo mucho, ¿verdad? Entender que lo intangible como la lealtad, el honor y la fe, la presencia, vale infinitamente más que cualquier cosa que se pueda meter en una caja y ponerle un moño para que se vea bonito. Es como cuando nosotros venimos y vemos aquellos videos donde está el gran regalo, ¿verdad? Y al final, cuando lo destapan, no hay un Mercedes-Benz adentro, ¿verdad? Sino que está un Hondita, aquellos chiquitillos como modelo 80. ¿Verdad? Entonces creo que entender de que no hay que disfrazar, hay que empezar a caminar y a crear todo esto. Ahora, lo más importante es la palabra. ¿Qué nos dice Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo creo que este versículo, si le damos la interpretación correcta, amigo todoterreno y Eduardo, pues no es que sea malo buscar las riquezas, no es que sea malo tener las riquezas. El tema es qué espacio ocupa dentro de nuestro corazón. Así es. Yo dentro de mis oraciones le digo al Señor, ayúdame a tener ese balance santo. ¿Y dónde lo encontramos, amigo todoterreno? En la palabra, ¿verdad? Cuando tú empiezas a generar empresas con propósito, donde no solamente es para que tú vivas mejor, sino generar puestos de trabajo, para que no solo tú vivas bien, sino también compartir con los empleados de alguna forma. Es un tema extenso y hoy no es el día de eso, pero sí ese balance santo. Punto 3. El punto 3 es, tienes que morir para ganar. Y esto puede incomodar a más de alguno, pero realmente tenemos que morir para ganar.
El verdadero éxito no es un acto de acumulación, es un acto de renuncia. Jesús lo dijo con palabras que el mundo no termina de entender. Para que lo nuevo nazca, lo viejo debe morir. ¿Qué significa? Que para que las cosas nuevas crezcan, debemos de morir. Cuando aceptamos al Señor, ¿qué hacemos? Muere el viejo hombre y nace el nuevo. Eso es lo que necesitamos y eso se debe aplicar en cada una de las áreas de nuestra vida para que crezcamos como hombres de verdad. Y amigo todoterreno, quiero que te hagas estas 3 preguntas. Primero, ¿quieres un matrimonio que dure? ¿Vos querés un matrimonio que dure? Yo también. Muere a tu egoísmo diariamente. Entendemos que el matrimonio es morir. El que no puede morir, mejor que no se case, Eduardo. Pero si ya estás casado, pídele al Señor que te ayude a ser humilde, porque muchas veces es mejor ceder para crecer. Segunda pregunta, ¿quieres construir algo importante en tus negocios? Sí. ¿Quieres construir algo importante? Yo también. Muere a la gratificación instantánea. ¿Qué quiere decir? Muchos de nuestros comerciantes en Guatemala, yo tengo mucha relación con comerciantes que son clientes nuestros, el negocio empieza a darles un poquito de plata y ¿qué es lo que hace? A comprar el Hilux, a comprar la Hi-Ace, ¿verdad? Entonces, muchas veces no es el tiempo, no es el momento. Otros clientes nuestros empiezan a construir sus casas y ya no tienen para pagarle a los proveedores porque pensaron que ese dinero que estaba en la cuenta era de ellos y en realidad era de los proveedores. Gratificaciones inmediatas en los negocios, muy difícil. Y tercera pregunta, ¿quieres hijos que te respeten? Muere a tu comodidad. ¿Comodidad de qué, Eduardo? De aparecer muy de vez en cuando o meternos con ellos muy de vez en cuando. Yo tengo que reconocer, a veces me cuesta a mí meterme a la crianza de mi hijo, no porque mi hijo sea difícil, porque la verdad es que pues, es un jovencito rechulo, sino que más que todo porque a veces uno llega muy cansado y estás todo el tiempo, como te digo, yo les estoy diciendo, amigo todoterreno, que no te afanes tanto por el trabajo, pero me lo estoy diciendo a mí mismo, o sea, a mí mismo despierta, ¿va? Porque me veo cayendo en estos baches. Entonces, queremos hijos que nos respeten, interactuemos con ellos y sobre todo, modelemos la palabra del Señor. Y realmente el diseño de Dios de morir al ego no es el final, es un proceso necesario para que haya fruto. Los hombres que más admiramos no llegaron a donde están acumulando, llegaron entregándole las cosas a Dios, cambiando lo transitorio por lo permanente, por una satisfacción, muchas veces la satisfacción de hoy por el legado de mañana. O sea, realmente nosotros tenemos que entender de que, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? Como decía Carlos en estas tres preguntas, ¿verdad? ¿Cómo queremos que nuestro matrimonio dure? Hace unos días mi hija estaba contándonos que estaba en la parada de bus y estaba una pareja de señores ya mayores. La esposa ya tenía demencia senil y el esposo estaba cuidándolo y la esposa le preguntaba, ¿ya nos vamos a ir? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y el esposo muy paciente le contestaba, sí, mi amor, estamos esperando el bus, no te preocupes, ya va a venir. Llegaron, se subieron al bus y el Señor siguió contestando estas preguntas y yo me ponía a preguntar, ¿verdad? O sea, ¿estamos nosotros dispuestos a conservar ese amor y a trabajar en ese amor aunque tengamos que luchar, así como estaba este señor aceptando sus circunstancias, pero trabajándolas con amor? En los negocios, como decía Carlito, lo que queremos construir, estamos nosotros dispuestos a sacrificar tiempos, a sacrificar estudiar, a sacrificar leer libros. O sea, hay muchas cosas. Y no digamos nuestros hijos, ¿verdad? Tomarnos esos tiempos de platicar con ellos, de conocer sus intereses, de decirle, mijo, estoy orgulloso de vos. Realmente, mira, o sea, las notas que tenés, todo lo que has trabajado. O sea, realmente estamos saliendo de nuestra comodidad para lograr esto y creo que a eso es a lo que nos lleva esto, ¿no? Y amigo todoterreno, te retamos a que pruebes esa palabra de decirle a tus hijos, estoy orgulloso de ti. Se lo puedes decir a tu cónyuge, pero esa palabra está hecha para nuestros hijos, que ellos se sientan aprobados. Y la palabra nos dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Esto lo que me explica es de que todo lo que hagamos, a todo lo que morimos hoy como hombres, todo terreno, va a ser generacional. Porque nuestros hijos, el haber muerto nosotros tal vez al adulterio, haber muerto al alcohol, a las drogas, a la parranda, lo que sea, ¿verdad, Eduardo? Ese morir es lo que le va a dar vida a nuestras generaciones. Así es.
Y el punto número 4 es el talento sin carácter es una granada sin seguro. La verdad es que escuchando esto de la granada sin seguro es en cualquier momento va a explotar, ¿verdad? Es terrible. El mundo celebra el talento, las organizaciones lo contratan, la familia los admira, pero el talento sin carácter no construye nada que dure, lo destruye. El error más costoso ahora en el liderazgo moderno es promover a las personas por capacidad o carisma, ignorando su fidelidad. El principio bíblico es claro, encarga a estos hombres fieles que sean idóneos. Primero fieles y luego idóneos. Y fíjate que me encantó esta parte donde dice que pues Dios no se fija en las habilidades que tú tengas, porque al final Él te las dio, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? No son nuestras, Él no las dio. En realidad lo que Dios está viendo es nuestra integridad. Sí. Podemos ser grandes empresarios, podemos ser también grandes comunicadores, ¿verdad? O sea, predicar muy bonito, tal vez tener podcasts o qué sé yo, interactuar con las demás personas, pero lo que el Señor ve es lo que tú haces en la intimidad. Porque si en realidad no tienes congruencia, lo que tú predicas, lo que tú hablas en el podcast, con lo que tú haces cuando estás solito, eso es lo que el Señor no le va a agradar. Y si lo ponemos en buen chapín, yo creo que es importante cómo manejas tu relación con mí mismo, ¿verdad? Cómo mí mismo interactúa con mí mismo. Si en realidad el Espíritu Santo está ahí o estás actuando por lo que te diga tu carne, ¿verdad? No, y también tener esa integridad, ¿verdad? Realmente muchas veces hemos escuchado noticias, ¿verdad? Como hace un tiempo estuvo un video pasándose de una pareja que salió en un concierto y en realidad no eran pareja, era el CEO de la empresa con la de recursos humanos y fue bien sonado, ¿verdad? Y entonces venía a mí en este momento esa parte donde realmente nosotros vemos que hay talento porque igual CEO tenía su empresa y todo lo demás, pero no había fidelidad a su esposa. O sea, en cualquier momento, si no hay fidelidad así, va a haber infidelidad en la empresa, con finanzas, puede haber infidelidad de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, realmente eso es lo que nos lleva al Señor, ¿verdad? Si solo hay talento, se acelera la caída y puede arrastrar a mucha gente que creyó en Él, ¿verdad? Imagínense toda la gente que creía en este señor por lo que había hecho y de ahí hasta su empresa se había venido abajo en acciones y todo, ¿verdad? Viéndolo a un nivel grande, pero a nosotros también nos puede pasar. Entonces, entender que esa granada sin seguro es peligrosa. Y en 2 Timoteo 2:12, el apóstol Pablo deja un consejo hermoso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La única forma de perpetuar los consejos es trasladándolos, Eduardo. La única forma, y en lo personal yo creo que nos ha pasado, tú llevas mal la cuenta cuántos años llevamos con este rollo de los podcasts, pero el estudiar tanto y el estar es lo que nos ha reforzado y nos ha llevado a ser transformados, ¿verdad? Como lo explicábamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra. Entonces nosotros al trasladarles, amigo todoterreno, no saben que los más beneficiados somos nosotros porque el Espíritu nos confronta. El 5. La fidelidad en lo ajeno, el secreto que nadie te contó. Cuando habla de la fidelidad en lo ajeno, es ese poder construir, ¿verdad? Ese demostrarle al Señor que nosotros podemos ser fieles, Eduardo. Y una cosa importante es de que si la palabra nos enseña que si con lo ajeno, hablando de cosas materiales, fuiste fiel, realmente con lo tuyo lo vas a hacer. Y yo lo experimenté. Yo tuve la oportunidad de trabajar 17 años en Unilever, Eduardo. Ya tengo 20 años que salí. Y yo decía cuando empezaba en la fábrica, a veces haciendo trabajos de cargar y manejar camiones y cosas así, yo decía, Padre Santo, dame fuerza para hacerlo, porque si lo hice en Unilever, que no era propio, ¿cuánto más en esto, que era una construcción? Claro, eso ya pasaron muchos años, hoy creo que no puedo cargar ni 2 faros de cloro, que ya mucho pesa, pues, ¿verdad? Pero aprender a hacer eso. ¿Pero qué es la mentira? No trabajes tanto porque te están explotando, y hoy con las nuevas generaciones, un poquito de presión y no, yo no tengo por qué estar aguantando a nadie sin saber que cada problema laboral o empresarial ellos van forjando un futuro, ¿verdad? Hay muchos hombres que quieren su propio negocio, su propio ministerio, su propio liderazgo, su propio buen nombre, pero no han sido fieles cuando servían bajo el nombre de alguien más. Esto cuando lo leía yo decía, qué importante es el que nosotros cuando fuimos fieles ante alguien más que era nuestro jefe o que era dueño de empresa y ahora nosotros que podemos tener un negocio,
el Señor, en realidad, estas son de las cosas que le agradan, ¿verdad? Porque no estamos renegando nada, sino que al contrario, ahora lo vemos como algo que tenemos que hacer con más fuerza, ¿verdad? O sea, si con Él trabajé así de fuerte, ahora puedo trabajar un poco más. Entonces, entender de que no es, bueno, como no me esa, ¿verdad? Como en realidad, o sea, yo solo voy a medio trabajar porque con que me paguen, suficiente, ¿verdad? Entonces, creo yo que entender que no es la vida así, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos un testimonio que tenemos que dar día a día y ese testimonio tiene que estar en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, hasta en los WhatsAppazos que hacemos, ¿verdad? O sea, sí, sí mantener ese testimonio lo más real y fiel al Señor posible. Hay un escritor que se llama hay un ejecutivo que se llama Stephen King, no el escritor, perdón, él es de libros de miedo, que antes de levantar su negocio dedicó años a rescatar la fidelidad y el negocio de su padrastro y le dio todo a una empresa que no era suya y eso lo calificó para lo que vendía después. ¿Qué era? Que él iba a tener negocios más grandes, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo lo que miro con esto es la siembra y la cosecha. Total. Lo que uno siembra es lo que va a cosechar, ¿verdad? Si vos sembras ser un mal trabajador, o sea, cuando tengas tu empresa te va a ir mal. O si llegas a tener tu empresa. Si sembras ser un buen trabajador, cuando tengas tu empresa vas a cosechar el que hayan buenos trabajadores. Y si conocemos al Señor, recuérdate, Eduardo, que la palabra dice que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor, Así porque el es. reconocimiento al final va a venir de arriba. Y vemos casos muy hermosos en el caso de Eliseo y Elías, ¿verdad? Que Eliseo lavó las manos de Elías antes de recibir el manto de la profecía. No lo teníamos acá, pero en el curso de matrimonios de liderazgo hay un librito que le decíamos Los Piecitos, que es la historia de Josué y Moisés, ¿verdad? Y realmente cómo Josué esperó su tiempo, aprendió todo lo que podría aprender en ese momento para cuando él pasara el Jordán y llegara a la tierra prometida, él pudiera aplicar todo eso, pero nunca se saltó la autoridad. No, y yo Nunca. pensaba esos momentos en que Moisés subía al monte con el Señor y Josué se quedaba medio monte ahí esperando, tal vez preparándole la comida a Moisés Y para saber cuando baja. cuánto tiempo, Sí. pero esa fidelidad tiene su recompensa. Entonces vemos en la palabra, el Señor pues deja esas historias para que nosotros pudiéramos entender. Y surge la palabra lealtad, Eduardo. ¿Qué es esto, verdad? Que te mantiene firme con las personas a causa de lo que te confiaron, ¿verdad? No filtras información, no chismeas, y esto me encanta, no traicionas en privado a quien dices honrar en público. Y uno dice eso, ¿verdad? No, yo no traiciono en privado, pero ¿qué pasa cuando tú, amigo todoterreno, profesas una palabra, dices que amas al Señor, pero no lo estás haciendo, Así es. ¿verdad? Qué incómodo se ve cuando a veces llega un proveedor y me empieza a hablar mal de la empresa donde trabaja. Digo yo, si habla mal del lugar que hoy por hoy le está dando la oportunidad de generar un ingreso para él mantener a su familia, ¿qué no hablará de sus clientes? ¿Verdad? Cabal. También está la constancia, que es hacer lo que prometiste hacer sin importar si el clima es favorable o terrible, sin importar el ánimo y sin importar si alguien nos ve. ¿Por qué? Porque tenemos una meta y debemos llegar. A mí me gustan mucho las historias de personas que han entrenado en deporte, ¿verdad? Porque te cuentan que todos los días se levantan a las 5 de la mañana, tal vez si era de atletismo tenían que correr todo el tiempo, ¿verdad? Se les desgastaban los zapatos, tenían que buscar cómo conseguir. Entonces, toda esta parte es que seamos constantes en lo que hacemos. También está la sumisión. La sumisión es tener la madurez de sujetarnos a una autoridad legítima sabiendo que eso no nos hace inferiores, pero que nos está formando para liderar el día de mañana lo que hoy estamos sirviendo. ¿Cuántos de nosotros aprendimos mucho de nuestros jefes que pudimos tener antes? ¿Verdad? Muchos aprendimos bueno, muchos aprendimos lo mal. No, pues tal vez aprendiste cómo no se hacen las cosas, pero aprendiste. Pero al final aprendimos. Entonces, tener eso de que realmente en la palabra dice que nosotros nos debemos de sujetar a nuestros líderes, ¿verdad? Y realmente hay ejemplos muy claros en la Biblia, como hablamos de Moisés y Josué, ¿verdad? Y esa sujeción que tenía, pero también nosotros cuando somos empleados, también sujetarnos a nuestros líderes, ¿verdad? Y una cosa importante, Eduardo, me gusta esto, el hombre que quiere trono pero desprecia servicio, nunca llegará al trono. Tenemos que aprender a servir
hay un podcast, creo que podemos hacer solo de esto. Sí. Pues no es que seamos serviles ante nuestros empleados, ¿verdad? Ujú. Pero sí esa parte de justo. Y fíjate que me recordé de algo que me pasa. Yo antes lo hacía mucho. Por ejemplo, si teníamos unos clientes nuevos en una área en el interior de la ciudad, yo trataba de ir para conocerlos, ¿verdad? Uno, para entender la parte logística. Dos, para entender el tamaño del cliente. Y nos pasó con un cliente del mercado La Presidenta. Yo tenía años de no atender el mercado La Presidenta, pero pues se integró al equipo un nuevo miembro que traía una cartera que tocó ahí. Total que teníamos que llevar unas cajitas y nunca la llevaba porque yo decía, lo que cuesta ahí el parqueo, ¿dónde nos vamos? Y esto. Total que una mañana agarré uno de los camioncitos y nos fuimos a dejar el producto. Y resulta que ahora frente al mercado de La Presidenta hay un área de carga y descarga de media hora gratis. Cuando llegamos me parqué, bajamos todo y dije, nítido, este cliente hay que atenderlo. Pero, ¿qué pasó con esto? Me gustó porque el bajar aparentemente a hacer una labor que no me correspondía me dio otra visión. Ujú. Entonces fue parte de un servicio a mi cliente, ¿verdad? Y no que voy a estar repartiendo producto todo el tiempo porque pues si te pagan para hacer eso, entonces ¿quién va a Un empleo muy gerenciar? caro. Y ya nos ha pasado eso, ¿verdad? Que nos desviamos de nuestro objetivo, que es otro tema, pero aprender eso. Si queremos trono, aprendemos el servicio. Sexto, La traición más silenciosa, la sedición en el hogar. estuvimos aquí cabildeando con el tema de la sedición, ¿verdad? Que en realidad entendimos que era un enemigo silencioso que iba entrando a nuestro hogar, pero yo logré entenderlo como que esta sedición es un sabotaje que se da Así dentro de es. nuestro propio hogar, con nuestro Los cónyuge. mismos miembros del hogar. Sí, y aquel ejemplo donde entonces la mamá dice no, y entonces viene el papá y por congraciarse con los hijos, no podemos Por comer ahora, dulces. pasa el dulcito. Entonces dice, ala, qué papá más cool. No, resulta que papá sin darse cuenta lo que está haciendo Eduardo es quebrando reglas. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, mira, hay una autoridad, pero si usted puede driblarla, dríblela aquí, ¿verdad? Si usted tiene que pagar en aduanas algo abajo, páguelo porque no hay problema. Y nosotros lo hacemos con todo el cariño a nuestros hijos de decirle, no, mire, no, la mami está muy molesta, aquí yo voy a dar, sin entender los mensajes que estamos transmitiendo. Entonces yo aquí subrayé que en realidad es algo devastador el enseñarle a nuestros hijos cómo quebrar las reglas. Y si vemos Proverbios 11:29 dice, el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Un hogar sin autoridad compartida no es un hogar, es un caos bajo techo. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones las tomen los dos papás, no que uno le juegue la vuelta al otro, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es enseñándole malos principios a nuestros hijos. Como decía Carlos, ese ejemplo está perfecto. Y si tenemos desacuerdos, que seguramente los tenemos con nuestra esposa, platiquémoslo en privado, ¿verdad? Finjamos cordura ante nuestros hijos, nuestros adolescentes y nuestros adultos y poder reunirnos y decirle, mira, yo creo que esta forma no es, hagámoslo de esta. Ahora bien, muchos lo queremos hacer bien, Eduardo, pero ¿y de dónde agarramos material? A la palabra del Sí. Señor. Simple y sencillamente, no podemos usar patrones de vida de los que traemos porque puede ser que no sean tan buenos. Entonces, ¿en qué nos tenemos que guiar? En la palabra del Señor, enseñar los principios del reino. Y el séptimo punto dice, el hombre más vital que jamás existió. Y esto se refiere a nuestro verdadero ejemplo. No es ni Ed Cole, no es ni Maxwell, no es el pastor X, el pastor de allá, sino que en realidad es Jesús. Lograr entender cuando leemos en la palabra quién fue Jesús. Él fue el que nos demostró que era la verdadera hombría. Podríamos decirle, podríamos llamarlo como el hombre de hombres, donde él no en ningún momento ponía tela de juicio. Las cosas sí, porque él el que las justificaba, pero su identidad. Él nunca negó quién era. Imagínate qué loco. ¿Y usted quién es? Yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Usted está loco. Hoy tal vez no tendríamos el valor nosotros de hacer algo así, pero él estaba tan clara de su identidad que no dudaba en manifestarla en cada momento. Y Jesús demostró algo que nuestra cultura necesita recuperar. La fortaleza y la ternura no son opuestas. Son dos pilares del mismo hombre completo. Él entró a un templo, volcó las mesas de quienes se aprovechaban y no se cayó, no cedió, ardió con toda indignación. Es una de las partes que le ponen a uno como, esta historia, ¿por qué peló cables, peló cables Jesús. O sea, ¿qué pasó con Jesús en ese momento? Pero también vemos un poquito más adelante que se arrodilló junto a la mujer adúltera cuando todos levantaban piedras. No la condenó, la vio, la defendió con gracia.
Entonces, ¿qué podemos ver? Esas dos facetas de Jesús en cualquier momento, ¿verdad? Y realmente nosotros también tenemos que tener esas dos facetas, ¿verdad? Y yo creo que en Juan 13, del 13 al 15, es el consejo, uno de los consejos más directos que el Señor deja. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Porque si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es esto? Que en realidad el Maestro no nos está pidiendo nada que Él no hizo. Entonces, amigo todoterreno, todo lo que el Señor te pide en la palabra es porque ya está experimentado que sí lo puedes hacer. Él sabe la capacidad que tú tienes de ser íntegro, de ser correcto, de ser fiel a Él. Simple y sencillamente es que lo creamos. Y cabal, nuestro mejor ejemplo es Jesús. Realmente tenemos a alguien que nos puso una barda alta. Realmente tenemos a alguien que solo con que oremos y digamos su nombre dice que se va a cumplir las cosas. Entonces tenemos que entender que es alguien demasiado, 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 demasiado importante para nosotros porque dio hasta la última gota de su sangre porque nosotros fuéramos salvos. O sea, ya solo con eso nosotros deberíamos de estar todos los días desde que nos despertamos. Gracias, Señor Jesús, porque gracias a ti estamos aquí, porque Dios permitió toda esta situación. Realmente el nosotros entender todo esto nos hace poder seguir caminando con todo esto que hemos aprendido, ¿verdad? Y el último punto que nosotros queremos hablar es el peligro de cristalizarte. Y cuando veíamos esto de peligro de cristalizarnos, ¿qué es, verdad? O sea, ¿qué podría pasar o cómo funciona esto? Y necesitamos hablarlo porque es un proceso que le ocurre a los hombres que dejaron de crecer y que tal vez alguna de estas etapas que nosotros vamos a hablar las podemos reconocer o ustedes amigos todoterrenos las pueden reconocer y decir, de veras, me quedé ahí y no he podido avanzar. ¿Cuál es la primera, don Carly? La revelación. ¿Qué nos dice este libro? La chispa que lo cambió todo, ¿verdad? Muchas veces cuando no llega claridad a nuestra vida, no podemos reaccionar porque es que no sabemos ni cómo reaccionar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Inspiración, el impulso que nos puso en movimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos ha llevado a caminar cada día, a seguir adelante luchando por la empresa, por nuestro humano? ¿Qué es? Y un punto importante, ok, ya recibiste la inspiración, ya recibiste una revelación, ahora tienes que formalizar. ¿Qué es esto? Crear estructuras. Y fíjate que yo escuché una prédica hace muchos años sobre los huesos secos, ¿verdad? Cuando uno lee en la palabra y dice que los huesos secos tomaron vida y se formaron y luego los músculos llegaron. Me encanta porque Sí. la predicadora la lleva diciendo que cuando la palabra narra que formó de los huesos secos un esqueleto es que los músculos no podían pegarse en nada que no hubiera estructura. Entonces, amigo todoterreno, formemos estructuras, formemos sistemas. La institucionalización es que ya todo funciona porque ya pasamos los primeros, pero no hay fuego. Entonces, ¿qué significa? Va caminando en automático. Huir de la cristalización. ¿Qué significa esto? Es cuando nosotros como varones nos volvemos rígidos, tema de carácter, tema de edad, lo que tú quieras, perjuiciosos, cerrados a todo lo nuevo. No quiere decir cerrados a una doctrina que no sea correcta, no, sana doctrina. Pero esto lo explica de mejor forma, Eduardo. Ajá. Y por último, la secularización, que es que perdimos el propósito y volvimos a la mediocridad. ¿Qué significa? Que nosotros empezamos un camino a caminar, hubo esa chispa, hubo la inspiración, todo se formalizó, se logró ir caminando poco a poco. De ahí nos cristalizamos y por último, perdimos el propósito. ¿Y ahora qué podemos hacer, don Carlitos? Pues para entenderlo mejor, para que quede claro el rollo de la cristalización, es de que un hombre cristalizado vive de sus éxitos pasados. Cuando yo hice, cuando yo trabajé, cuando yo no tenía panza, ¿verdad? Hablamos siempre de lo que fuimos, de los logros del pasado, ¿verdad? Y el mejor antídoto para esta cristalización, Eduardo, es buscar una revelación fresca. La palabra dice, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana.
que nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro matrimonio, nuestra relación en el trabajo, lo que marque sea el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y no nos vamos a cansar de decir que a través de la palabra. Y ahora que llegamos al final, realmente este episodio no va a ser ni de nada si no termina con tomar una decisión y esta pregunta que les vamos a hacer, que tienen que contestar honestamente. ¿Están construyendo un altar de carácter basado en verdades eternas o solo están puliendo una imagen que el tiempo inevitablemente terminará de desvanecer? No, y las imágenes van a caer. Recordemos que en el mundo hay suficientes hombres con imagen. Lo que carece en el mundo es hombres con carácter. Pidámosle al Señor que forme nuestro carácter, amigo todoterreno, y recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Gracias por estar con nosotros.